Horacio Villarreal es abogado de la parte actora en un juicio oral mercantil, por lo que en su escrito inicial de demanda ofreció la prueba confesional, entre otras, respecto a la cual, después de ser admitida en audiencia preliminar, el juez ordenó su preparación. Actualmente, Horacio se encuentra elaborando un pliego de posiciones, es decir, las preguntas o el interrogatorio, para exhibirlo en la oficialía de partes del juzgado en sobrecerrado. ¿Es procedente que el señor Horacio Villarreal exhiba un pliego de posiciones para la prueba confesional? Una vez abierta la audiencia de juicio, se procede al desahogo de las pruebas, las cuales deben encontrarse debidamente preparadas en el orden que el juez estime pertinente. El juzgador, quien debe contar con las más amplias facultades, como rector del procedimiento, no debe recibir las pruebas que no se encuentren debidamente preparadas, haciendo efectivo el apercibimiento decretado previamente en audiencia preliminar. La audiencia de juicio no se suspende ni se difiere en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas, salvo aquellos casos expresamente determinados en el artículo 1390 bis-25 del Código de Comercio, tales como el caso fortuito o de fuerza mayor. Es por ello que la adecuada preparación de las pruebas toma relevancia una vez admitida en audiencia preliminar y hasta antes de que dé inicio a la audiencia de juicio. El 25 de enero del 2017 se reformó el artículo 1390 bis-41 del Código de Comercio, referente a la prueba confesional, en el que se señala que durante la audiencia de juicio, quien ofrece esta prueba puede solicitar al juez que su contraparte presente una declaración frente a la audiencia para formular el interrogatorio. Al mismo tiempo, se solicitará que el abogado de la contraparte se retire de la sala de audiencias para que el interrogatorio no esté viciado o manipulado con alguna seña, gesto o para inducir en alguna respuesta. En el acto mismo y previo a que la contraparte dé contestación, el juez deberá de calificar de legal la pregunta del interrogatorio. Si la pregunta es aprobada, la contraparte deberá responderla. En caso contrario, se deberá formular otra. Si la parte a la que se le debe formular el interrogatorio no asiste a audiencia previo al apercibimiento legal correspondiente e independientemente de la sanción económica que reciba, se tendrán por cierto los hechos que se pretenden acreditar con la prueba confesional, salvo prueba en contrario. Lo mismo ocurre si no responde o evade las preguntas que se le formulan. Antes de la reforma del año 2017, la prueba confesional se desahogaba mediante un pliego de posiciones que se exhibía en sobre cerrado por parte del oferente de la prueba hasta minutos antes de la audiencia. Y aunque era obligación del juez calificar de legales las posiciones en audiencia, es decir, las preguntas o el interrogatorio, lo cierto es que quien realizaba esta función era el secretario de acuerdos. Una vez desahogadas todas las pruebas en audiencia de juicio, se continúa con la fase de alegato, para los cuales solo se concede el uso de la palabra por una vez a cada una de las partes. Posteriormente, se declara el asunto visto y se pasa al dictado de la sentencia, conforme a derecho corresponde. Después de establecer las particularidades de la prueba confesional, es de inferirse que no es procedente que el señor Horacio Villarreal exhiba el pliego de posiciones, pues no será tomado en cuenta para su desahogo, en tanto que a partir del año 2017 no se requiere exhibir un sobre cerrado que contenga el pliego de posiciones, debido
a que éstas se formulan hasta la audiencia del juicio de manera verbal y en conjunto con su calificación. Desde el planteamiento del juicio oral mercantil y hasta el año 2017, el pliego de posiciones en sobre cerrado era una herramienta que se utilizaba para dicho juicio. Algunos autores y doctrinarios en los textos referentes al juicio oral mercantil hablan de esta figura jurídica, debido a que suelen tratarse de obras desarrolladas antes de la reforma. No obstante, el pliego de posiciones aún es desarrollado tanto para los juicios ordinarios mercantiles, así como para los juicios ejecutivos mercantiles tradicionales, también conocidos como escritos.